Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a estos diálogos transversales de la Fundación Erin Walter Palm. Hoy vamos a hablar de la ciudad bajo palabra, pero la ciudad no está presa, la ciudad no está sub judice. La ciudad precisamente está libre, abierta al diálogo y a la imaginación. La ciudad es un espacio común para todos, el lugar de la imaginación plena. Hay ciudades ideales y ciudades muy reales, y en cada una de ellas hay ciertas personas que captan en ella algunos de los elementos más representativos que son, en sentido final, la esencia de las ciudades. Hay ciudades imaginarias en la literatura que son muy famosas, de hecho tan famosas que a veces pensamos que existieron o que existen. Y hay ciudades reales que nos envuelven, la evocamos y quizás la quisiéramos conocer, y gracias a la literatura, gracias a los narradores, gracias a los poetas, podemos tocarla, acercarnos a ella, sentirla y hasta olerla en ocasiones. Y para eso tenemos en el día de hoy tres personas, tres intelectuales que manejan el tema de la ciudad. Estamos hablando de un crítico y ensayista, una creadora de narraciones muy reconocida y un narrador y poeta y arquitecto de la ciudad. Son ellos Jochi Herrera, Emilia Pereira y Marcos Blonda. Bienvenidos esta tarde, y los tres, y ahora vamos a... Perdón. Emilia Pereira, comunicadora, narradora y ensayista, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el 2019. Cursó una maestría en periodismo multimedia en España y especialización en investigación histórica e historia del Caribe por el Archivo Nacional de la Nación y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua, integrante del grupo Mester de Narradores del Ateneo Insular y del Movimiento Interiorista. Autora de las novelas El Crimen Verde, Cenizas del Querer, El Faldón de la Pólvora, El Grito del Tambor, Oh Dios y Cóctel con Frenesí, traducida al noruego.
del cuento El inapelable designio de Dios, del libro Rasgos y Figuras, Perfiles biográficos y del libro de ensayos La resistencia cultural en la dominación haitiana, de próxima publicación. Es directora de actividades de la Fundación René del Risco Bermúdez y editora de la sección Ruta de Letras de Diario Libre. Como no se escuchaba, voy a leer la entre lo que se destacan extrasístoles y otros accidentes, cuerpo, accidente y geografía, la flama magna, de fugas y visiones, textos atemporales y estrictamente corpóreo. Sus textos han aparecido en diversas revistas internacionales. Fue miembro del Consejo Editorial de País Cultural, revista del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, y en la actualidad es editor fundador de la revista literaria virtual plenamar.do dentro del periódico acento.com. Y Marcos Blonda, nuestro tercer invitado, es arquitecto, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y escritor. Marcos César ejerce su profesión con la teoría y la crítica de la arquitectura, las artes visuales y la poesía. Paralelo a su ejercicio profesional como arquitecto, Blonda desarrolla una continua labor como pintor y crítico de textos y manifestaciones artísticas. Se destaca como lector de publicaciones actualizadas en el mundo de la cultura, lo que le permite, gracias a su memoria, citar autores clásicos y contemporáneos de una manera muy natural. Es coeditor de la revista Archivos de Arquitectura Antillana y da a conocer su visión de la ciudad por medio de su proyecto visual Navegante Urbano. Actualmente es docente e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Pucamaima y desarrolla su tesis doctoral titulada La ciudad como texto, representación de Santo Domingo en la literatura de los siglos XX y XXI. Bienvenidos a este encuentro. Vamos ahora a darle paso al profesor, nuestro invitado, el profesor Jochi Herrera. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, José Enrique, por un momento no se oyó mucho de lo que hablaste. No importa. Debo antes que nada decir que me encuentro frente a amigos y gente muy capaz que me honran en estar aquí presente. Y segundo, advertir que yo soy un intruso cardiólogo. Y cuando conocí a José Enrique por primera vez hace unos años, que me enteré que era un arquitecto que ejercía su profesión y que también era poeta, me sentí menos mal de ser uno de esos profesionales raros, escritores, cardiólogos, arquitectos, poetas. Así que en verdad para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Esta es una temática que puede ser bastante simple y al mismo tiempo puede ser relativamente compleja. Yo no quiero aquí presumir de doctor ni hacer las cosas más difíciles ni mucho más complejas de lo que son. Lo que quiero es compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre el tema de la literatura y la ciudad, o la ciudad y la literatura, y por supuesto referirme a algunos textos e ideas de otros más inteligentes que yo que han compartido esto ya a través de los años en múltiples ensayos. Yo voy, digamos, a presentar una visión más general para aterrizar, digamos, los temas más concretos de Marcos y de Emilia. Y voy a compartir algunas imágenes para hacerlo menos aburrido. A ver, dime, José Enrique, dime si se ve la imagen. Sí se ve, todavía no. Bueno, todavía no. Todavía no, un momentico. ¿Y ahora? No se ve todavía. Déjame ver. Ahora sí, va, viene, ahí viene ya, ahí sí. ¿Estamos? Sí, estamos Bien. ya. Creo que estaríamos de acuerdo con que al hablar de ciudad,
desde cualquier ángulo que pretenda asomarse al ejercicio humano y de lo humano, debe partirse de un concepto antropológico fundamental, y es el concepto de la territorialidad. Eso se refiere a la conducta de los seres vivos a través de la cual los individuos nos identificamos con un espacio determinado que consideramos y hacemos propio, que podría llamarse, en este contexto, ciudad. Ese espacio que consideramos propio, la ciudad, luego de ser organizado y jerarquizado, se puede convertir en urbe. Urbe, por supuesto, como el todo que conforman los ciudadanos, incluyendo sus costumbres y su devenir. Tal territorialidad ancestral, dicen algunos conocedores, desde sus inicios tuvo mucho que ver con nuestra necesidad de depositar a los fenecidos en un lugar donde descansasen a fin de poder ser recordados. Y también con el deseo de contar con espacios cercanos a los oráculos y a los templos donde nuestros antepasados expresarían su relación con las divinidades. Es así, pues, como surge la idea de ciudad como espacio material y físico que el hombre convierte en lugar de sueños, deseos y evocaciones que junto al ejercicio cultural hará centro de toda actividad de su existir, pero sobre todo ese lugar que transformará en entorno imaginado para ser depositado en el arte, en su historia oral, en las páginas escritas, en la literatura, como ha acontecido desde tiempos inmemoriales. Sin academicismo alguno, cabe recordar aquí que fue en las tierras aluviales bañadas por el Tigris y el Éufrates de la Mesopotamia milenaria donde surgió la primera ciudad y con ella la fundación de la escritura. Fíjense qué coincidencia, ¿eh? Hablamos de Uruk, región del Irak actual, donde se erigió la primera arquitectura monumental y de naturaleza político-administrativa de manera planificada, dígase ciudad, allá por el año 3500 antes de nuestra era. Fue en aquellas tierras precisamente donde aparecieron los signos pictográficos cuneiformes que tras representar ideas en sus inicios evolucionaron a la construcción de fonemas que darán origen luego a los primeros alfabetos del ser humano. Y fue también en Uruk donde se escribieron las peripecias de su rey líder en el mítico poema de Gilgamesh, considerado la primera epopeya narrada. Sus versos cuentan del periplo de aquella comunidad y su clara conciencia e identificación con el espacio que la alojaba, tal como reza uno de sus versos. La plebe se apiñaba cerca de Gilgamesh. ¿Cuánto tiempo estarás ausente de Uruk? Que puedas regresar pronto a la ciudad, solicitaban los ciudadanos. Ciudad y escritura, entonces, parecerían haber nacido de mano, para luego caminar al unísono en el género de la épica, como fue el caso de la Ilíada de Homero, imperecedero texto, espejo de la Grecia clásica, cuyo título se deriva de Ilión, Hilo, el fundador de la legendaria Troya. Posterior al cese del dominio de la vida feudal durante la Edad Media y con el desarrollo económico y científico impulsado por la Ilustración y el Renacimiento, la ciudad se transforma y se abre a todos, a los que han crecido en ella y a los inmigrantes, convirtiéndola en verdadero laboratorio del existir y en foco de atención fundamental del ejercicio de toda forma de arte, incluyendo la literatura y en particular la poesía. La ciudad, como muestran estas imágenes de Peter Bruegel el Viejo y de Ambrogio Lonzeretti, dibujadas en la etapa temprana del medioevo y el renacimiento temprano, la ciudad ya no será entonces solo lugar de residencia, de producción material, de ejercicio político o adoración mística. Para el hombre histórico y para los escritores, a partir de aquí, la ciudad será extensión del ser y de su propio yo, espejo de pesares y penurias, de alegrías y de las ficciones más íntimas de sus habitantes. Y también el lugar donde lo colectivo asombrará el pensamiento de los creadores, quienes en sus escritos viajarán desde lo real hasta la invención, consolidando de tal forma
sus imaginarios y el de sus conciudadanos, perpetuando y transformando sus realidades en suma. No en vano, la poeta, filósofa y mejor ensayista española María Zambrano decía que una ciudad desprovista de escritores queda vaciada de su esencia de ciudad para convertirse simplemente en un templo vacío o en una plaza sin centro. Roland Barthes, el francés maestro de la crítica, va más lejos cuando afirma que la ciudad es un discurso y este discurso es verdaderamente un lenguaje. La ciudad habla a sus habitantes. Nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad en la que nos encontramos solo con habitarla, recorrerla o mirarla. Esta afirmación del maestro subraya la idea de que más allá de constituirse y consolidarse como espacio físico habitable, la ciudad se transforma a través de las voces de sus ciudadanos. Lo hace además con la imaginación y además de la realidad a través de la magia de la memoria. Con ella creamos un lenguaje propio en el que la literatura podría hasta asumir un rol protagónico, convirtiéndola en coherente y perdurable multitud de signos, es decir, en mito representativo del alma individual y colectiva, como sugiere la imagen, publicada en un texto hace un par de años, donde comenté esa obra de Calatrava que ustedes conocen muy bien, el Oculus de Manhattan. Otro genial teórico contemporáneo de Barthes expandió la comprensión semiótica de la ciudad en un importante texto que plasma la idea de ciudad más allá de su ser real e histórico. Creo que José Enrique ya aludió a él. La define de esa forma también como la ciudad invisible. Aquí hablamos de Ítalo Calvino, por supuesto, y su maravillosa obra, Las ciudades invisibles. En sus páginas, Calvino afirma que no puede estudiarse ni asignarse conocimiento alguno sobre la ciudad fuera de su significación. Y dice, el ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. La invisibilidad de la ciudad está dada por su aspecto dimensional, pues es imposible de captar en una sola acción o mirada. La percepción de la ciudad, entonces, no se efectúa en la imagen que recoge el ojo, sino en la reconstrucción que hace la memoria a partir de las sucesivas imágenes aglutinadas, decía Calvino. Ante tal afirmación, puede concluirse entonces que la construcción del sentido de lo urbano implica un doble espacio temporal de configuración. Un tiempo histórico y objetivo, el tiempo de la producción de la ciudad misma, y uno subjetivo, múltiple y polimorfo, instituido en los infinitos itinerarios de su recepción y percepción, como ya estableció el académico argentino Juan Cruz Margriche. En lo referente a la órbita de las ciudades latinoamericanas, algunos han argumentado a favor de que éstas aparecen representadas fantasmagóricamente en claves duales de exaltación y denostación, de esperanza y desencanto, que de tal forma ocultan su verdadera naturaleza. Otros llegan incluso a definirlas como proyectos de conquista desde la perspectiva colonizadora, en la que, según la académica Patricia D'Alemán, la ciudad latinoamericana es la implantación ideológica, cultural y material del proyecto de dominación de la metrópoli. Cito. Bastaría entonces releer algunas de nuestras más reconocidas novelas para diagnosticar o desaprobar aquella afirmación, o revisar las observaciones de estudiosos como Beatriz Sarlo, autora ensayista premiada, muy conocida en nuestro país, que publica el ensayo La ciudad vista, mercancías y cultura urbana hace unos años, en el que nos recuerda cómo la brecha económica se extiende a la apropiación de los espacios y por ende, a mi modo de ver, a la construcción de otra ciudad inaccesible por sus propios ciudadanos. Tema que manejó muy bien la cuentística y novelística del desaparecido uruguayo Mario Benedetti en referencia a la clase media urbana de su país durante las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo. En los lares de nuestra media isla,
además de autores como Miguel de Mena y Basilio Belliar, entre otros, destaca el trabajo de la poeta y ensayista Soledad Álvarez, que creo que anda por ahí porque le pedí el honor de que asistiera a este evento, quien en la importantísima obra La ciudad en nosotros, Soledad repasa el transcurrir del ejercicio literario nacional sobre la temática de lo urbano, desde los inicios de sus expresiones modernistas hasta la fecha, enfocándose en la mirada de la poesía, género que a su modo de ver fue catapultado a partir del tiranicidio. Apoyándose en las ya mencionadas ideas de Ítalo Calvino, Álvarez afirma que los dioses de la ciudad de Santo Domingo hay que procurarlos en la poesía, en las visiones de esa ciudad invisible que hemos construido a golpe de rabia y esperanza a lo largo de nuestro decurso trágico. En esa ciudad del hombre para el hombre, reclamada una y otra vez, talismán en este presente cambiante y fragmentado, cementerio de ideales que ya nadie recuerda, sentencia la laureada autora. Antes de finalizar estos someros comentarios, quisiera leer un texto que me dio el permiso José Enrique, de nuestra autoría, escrito hace ya prácticamente 20 años, porque aunque en este texto quizás su razón de ser no haya sido lograda de manera acabada, cosa que el lector o ustedes podrán decidir, al menos este texto representó un intento de mi parte de que en el relato, la ciudad, en este caso Buenos Aires, haya sido recreada y reconstruida gracias a la imaginación que yo me refería, gracias a la memoria y al sentimiento también. Y que el vínculo del autor con ella y con sus lugares emblemáticos constituyese el nexo que la hace cualquier ciudad, trátese de Santo Domingo, La Habana o Santiago de los Caballeros. Esta ciudad que narro a continuación quisiera ser, en resumen, una ciudad inventada gracias al lenguaje de sus símbolos y de sus habitantes a manos de la memoria y la ficción aprendida por quien les habla. Se titula Buenos Aires y los mitos. Acabo de regresar de Buenos Aires. Era tal como lo suponía. Apoyado en un libraco, volumen 3 y poblado de cartas cortasarianas, recuento mis primeras horas rodeado de minas elegantes y de recuerdos. Guerra Sucia, Oliveiro Girondo y el Luna Park, la Plaza de Mayo inundada de banderitas para turistas que fotografían gendarmes jóvenes, tan ellos que a Videla solo lo conocen de oídas. Son casi inofensivos soldaditos bien vestidos, casi nuevos, pero más que todo, inofensivos porque protegen a no sé qué ni a quién de unos piqueteros buena gente que solo exigen mejor fiambre. Estas, mis confesiones, las comparto con un amigo que ya pertenece a los difuntos. Él escribió una vez que América era un texto cuya primera página estaba ahí para regresar a ella y vernos a nosotros y ver nuestro universo. Que no importaba si entendíamos lo americano como descubrimiento o como encuentro de culturas. Lo americano nacía con la certeza de los actos fundadores. Poseemos el origen constitutivo y sabemos nuestro punto de partida, uno que precisa el antes y el después. Esta concepción permitió a Enriquillo Sánchez definir lo que a su modo de ver era esencial para la literatura latinoamericana, el concepto de ley de la fundación. Para el fenecido escritor, Borges, Neruda y García Márquez fueron también fundadores ejemplos donde se encuentran los programas poéticos más ambiciosos en las letras hispanoamericanas. El poema de Borges, Fundación Mítica de Buenos Aires, facilita mi reconstrucción de una urbe que solamente puede ser llevada en el corazón. Un corazón que haya fundado sueños y perpetuado irrealidades. Un alma capaz de perseguir al amor con sus mitologías y sus pequeñas magias inútiles. Empecé a encontrar esta ciudad en el Ateneo, librería de tertulias y huellas grecorromanas. Lo hice una tarde de café y de jóvenes sedientos de libros, quienes, ahogados en palabras, se refugiaban tras un mar de páginas contra los 40 grados de la intemperie del Cono Sur.
A mi lado, una tía en su edad leía impertérrita una biografía de bolsillo de Marco Polo. El silencio y el café negro me remontaron al día que justo finalizaba. La niñez de la amiga Leda, mis amuletos, el fin del invierno austral y un piloto que unas horas antes habló en un lenguaje escandalosamente porteño a pesar de su evidente nariz anglosajona. Más tarde, anoche, fue tango. Yo era bandoneón mientras la pubertad me sacudía en ese barrio sin nombre del Santiago Dominicano. Allí escuchaba los anocheceres musicales del único bar de mi memoria, el Morocho. Allí se anunciaba todo lo que se podía saber de tango allende Buenos Aires. Gardel que volvía y volvía, mientras el primo Luis José iluminaba mi preadolescencia de inocente ciudadano. Damaris, que no entendía de cuerpos ni de edades, porque ella era solo poseedora. Y yo, que apenas me conocía, hurgaba pesares y sueños tucumanos. Caminito. Los vecinos de La Boca dicen que cambian los gobiernos, pero la miseria continúa. Entre fútbol y fantasmas de inmigrantes italianos nacen, crecen y se reproducen con y el fútbol. Este callejón bohemio sobrevive el turismo porque ya dejó de ser historia. Es la nueva Argentina, el nuevo país de unos cuantos y la nueva república, gracias al Menem ícono y usurpador y otros tantos sucedáneos. Ciudad de ausencias. Viví tinto, matahambres, bifes y una que otra milonga. La Galería Patrio Burlich y otras tumbas del consumo. Supe de alfajores y dulzuras, mas ahí no estabas. Estabas, pero no me estabas, con esos ojos de bandera oscura llena de sol. Ojos de Borges celoso, mientras te miraba en el Café Quebec. Te quedaste, che, en cada esquina del Buenos Aires que yo leía en página 12, y lleno de ti imaginaba. Presa del Mar del Plata, te quedaste tras ese río gris que no vio tu color rosa a pesar de los viajes de la jungla. A pesar del Paraná, dejando huellas justo frente a Puerto Madero, una mañana cualquiera de este quimérico presente. Hace unas horas que despedí a Buenos Aires sin desearlo. Mito o sueño, vivir ciertas historias es únicamente dominio de la literatura. Aclaro, eso sí, que no fuiste literatura mientras llegabas esa madrugada lúcida entre Recoleta y Callao, apenas media milla de Corrientes y Florida. Allí eras el amor amenazado, delatado con el nombre de una mujer. Y yo, como Borges, temeroso, tuve que ocultarme y huir. Gracias. Muy bien, doctor. Si yo supiera tanto de cardiología como usted sabe de ciudad, yo tuviera una consulta ahí también en una de las clínicas de aquí, porque la verdad que excelente, muy excelente y además muy nutrida. Y también pienso que si nuestra ciudad, Santo Domingo o Santiago o Puerto Plata, generan ese mismo efecto en algunos visitantes como el que generó Buenos Aires en usted. Vamos a dar el paso a Emilia Pereira. Dejar de compartir la pantalla, Jorge, para que Emilia pueda iniciar. Buenas noches, me da muchísimo gusto compartir estos momentos con ustedes, pero también con el público que está siguiendo la transmisión. Y bueno, cuando José me propuso el tema, yo inmediatamente comencé a pensar en cómo yo en mi narrativa había utilizado la ciudad y me di cuenta de que realmente hay una relación muy profunda entre varias novelas mías y la ciudad. Voy a comenzar por una novela que se titula Cóctel con frenesí y es muy urbana, muy del Santo Domingo de finales del siglo pasado. Esta novela tiene como protagonista a nada más y nada menos que a un personaje que se llama Burundi, que es el que, bueno, esta es la portada de la novela. ¿Y quién es Burundi? Bueno, Burundi es un hombre de la calle que se dedica a recoger cosas. Y entonces en la novela él va deambulando por Santo Domingo
El Santo Domingo de esa novela, el que se refleja más, es el Santo Domingo marginal. ¿Y por qué se me ocurrió escribir esta novela? Bueno, yo tuve la gran suerte de que cuando hacía reporterismo en El Siglo, recordarán ese gran diario dominicano, pude elaborar una serie de reportajes sobre los mendigos y la gente que vivía en la calle. Pues fue un trabajo muy arduo de investigación. Yo hablé con muchas de estas personas y vi muchos episodios dolorosos. Bueno, se publicaron los reportajes y durante varios años yo me quedé pensando en ese tema y finalmente escribo la novela. La novela se retrata mucho lo que era el Santo Domingo de esa etapa, ¿no? Y la vida de este hombre, que era un hombre que tenía que recoger en la basura para comer y que se transitaba continuamente, iba por los lugares más pobres, entiéndase el Mercado Nuevo, entre comillas, las zonas como Guachupita y otros barrios muy pobres, y le pasaban cosas. Pero también ese Burundi recorría el Conde, recorría el Malecón y recorría sectores ya mejores, ¿no? Que tenían un mayor desarrollo. En esta novela y a través de este personaje podemos percibir eso que ejercía la ciudad en este tipo de personas, porque Burundi no era el único personaje, es el personaje protagónico, pero él coexistía con otros personajes. Entonces, esa violencia subyacente en la obra, en la realidad que se traduce en la obra también, se refleja, pues yo creo que tiene un gran peso en la novela. La novela es profundamente urbana, vamos a encontrar el léxico de la ciudad, los olores de la ciudad y esas imágenes de esa parte tan marginal de la ciudad, que alguien pudiese decir, pero es tan una costumbre recurrente que tengamos una ciudad que revele en diferentes aspectos ese gran descuido. Bueno, el abandono que hemos visto en la ciudad de Santo Domingo, el basural y todo eso, la acumulación de desperdicios, el mal manejo de los espacios, es algo muy viejo. Ya en la época de la colonia tenemos incluso testimonios de viajeros que contaban que la ciudad de Santo Domingo era una ciudad sucia. Lamentablemente todavía tenemos que decir eso. Pero también en la novela se ven los espacios amables, agradables, como el malecón, el mar, el sol, el olor de las aguas, pero también el olor de la putrefacción. En esta novela, como pasa en otras novelas que se centran en retratar este espacio, pues vamos a ver parte de la realidad, claro, tamizada por la mirada del autor o de la autora. Esta novela ha sido también estudiada por académicos y no sé qué se está viendo aquí, pero lo que quería poner, no sé si se está viendo, era un estudio que elaboró una académica norteamericana sobre esta novela y sobre la estrategia de Chochoca de Rita Indiana Hernández. Ella hace un enfoque sobre el tratamiento que se le da a la ciudad en estas dos narrativas. Aparte de esta novela, donde realmente la ciudad tiene un peso muy grande, hay otra novela ya que se refiere a otra etapa, es una novela histórica, me refiero al Grito del Tambor, que es sobre la invasión de Francis Drake, donde también la ciudad de Santo Domingo de esa etapa queda tan manifestada, se refleja, queda proyectada, porque Drake se desplaza por varios lugares de la ciudad de Santo Domingo, por varios sitios, y en esta novela pues se puede percibir todo eso. Cuando yo me preparaba para trabajar esta novela histórica, para escribirla, recuerdo que me decía, pero tengo que tener muy claro cuáles son los sitios de Drake. Y yo identifiqué los sitios donde él había estado o tenía que haber estado
y que teníamos testimonio de que realmente estuvo ahí. Y una de las tareas que yo me puse antes de escribir fue recorrer los sitios de Francis Drake. Y yo me iba a la ciudad colonial los domingos en la mañana para estar y hacer paradas y detenerme en los sitios de Francis Drake. Yo les llamo todavía los sitios de Drake. De modo que esa ciudad de esa época, esa ciudad colonial, que también tenía problemas de diversos tipos, está reflejada en esa novela. Yo creo que el espacio urbano es fundamental a la hora de escribir, no solamente porque nos da un marco que es clave para narrar, sino porque a través de esa narrativa nosotros podemos transmitir imágenes, pero transmitir también parte de la realidad de lo que ha sido, aunque no hayamos vivido exactamente esos momentos, como me pasó a mí al tratar de enfocar lo que fue la ciudad cuando se produjo la invasión de Francis Drake. Y luego también tengo otra novela, que es la segunda novela que yo publiqué, que se titula Cenizas del Querer, que se desarrolla básicamente en Azua de Compostela, mi ciudad natal. Entonces, en esa novela yo trabajo con mis recuerdos de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Y ahí está reflejada la Azua de ese tiempo, la ciudad de ese tiempo, pero también hay episodios de Baní, porque la protagonista se desplaza a Baní y bueno, recorre lugares de Baní y se transmite toda la impresión que le causaba esa provincia cercana a Azua. Digamos que es muy distinto y se puede notar ahí lo que es el ambiente de Santo Domingo, por ejemplo, al que puede ser el que podía ser en esa época el de Baní o de Azua. El caso es que nosotros, las personas que trabajamos con narrativa, que creamos cuentos, que creamos novelas, aun cuando no lo hagamos conscientemente, estamos poniéndole mucha atención a la ciudad. Su paisaje, me refiero a las calles, a la edificación, a las casas, pero también esa atmósfera que está presente siempre en la ciudad y que vamos captando en el diario vivir y que en un momento determinado pues nos va a salir en un cuento, en un poema o nos va a salir en cualquier otro texto, como en este caso en las novelas de las que yo les he estado hablando. Bueno, yo creo que lo que se pudo lograr en el caso de Cóctel con Frenesí, que es una novela mucho más reciente, fue bastante interesante porque la lectura de esa situación que vivía Burundi y de su desplazamiento por la ciudad de Santo Domingo, sobre todo por los sectores marginales, fue lo que provocó que unos editores noruegos se interesaran por la novela. Y recuerdo que me pidieron que los llevara a los lugares por los que había estado Burundi. Y yo, uno de los lugares que elegí fue justamente el Mercado Nuevo. Y cuando los llevé, ellos estaban aterrados porque imagínense un noruego en el Mercado Nuevo. Es una cosa realmente que espantaría a cualquiera. Y no entendían cómo yo me podía desplazar con tanta normalidad en medio del caos que hay y en ese momento había en el Mercado Nuevo. Y yo les decía, no pasa nada, podemos interactuar con los vendedores, con las personas que están entre la basura y no va a pasar nada. Y efectivamente hicimos recorrido por los lugares de Burundi hasta llegar al malecón, que es donde Burundi se suicida al final de la novela. Y pudieron comprender un poco más de la ciudad de Santo Domingo. Para mí fue una gran experiencia el trabajar el tema urbano, especialmente con esta novela, y creo que a partir de entonces, pues siempre le he puesto una mayor atención a la ciudad. Es un gran motivo literario y además nos permite dejar
para la posteridad estampas, imágenes, historias sobre lo que es nuestra ciudad o nuestro país o parte de nuestro país en una temporada X, ¿no? O sea, que tiene un gran valor más allá de lo que nos pueda contar el periodismo, más allá de, de lo que nos pueda decir la historia, más allá de lo que pueda decir la poesía. Creo que que es muy importante lo que tenga que decir la narrativa sobre la ciudad y cómo influye en los personajes. No sé si tienen alguna pregunta o... Vamos a darte las gracias por el momento, Emilia. Vamos a pasar a Marcos. Entonces, al final, ya tenemos entonces el conversatorio entre los tres, los cuatro y el público que nos sigue. A ver, Marcos, adelante. Muchas gracias. Marcos. Blonda. Abre el micrófono. Ahí. Ok, ahora sí, perdón. Estaba esperando que el señor director me diera el cue. Buenas tardes. Tarde, noche ya. Buenas tardes, Emilia. Buenas tardes, doctor Jochi Herrera. Mi respeto. Y José Enrique, mi querido amigo de la infancia. Él es un poco más viejo que yo, pero poco. Bien, qué bueno estar aquí con ustedes. No tanto, Marco. No tanto. Un par de años, pero ahí vamos. Qué bueno hablar de ciudad y escritura. Y el doctor Herrera me trajo a al momento cuando conversó. Ojalá yo sabe tanto de ciudad como el doctor. Cuando comenzó a hablar de la ciudad y hablaba de Gilgamesh y Uruk, Spiro Kostov, que es parte del canon de la historia urbana, decía que la ciudad es consustancial con la escritura, porque necesariamente para que hubiese ciudad tuvo que haber leyes, tuvo que haber repartición de lugares. Aquí va el templo, aquí va el palacio, aquí va el mercado, y todo eso debía anotarse. Tenía que existir escritura para que existiera ciudad. Ambas nacen juntas. Más aún, Lewis Mumford, parafraseando un poco a Borges, en una página memorable de Lewis Mumford, dice que la ciudad, conjuntamente con el lenguaje, es la gran obra de arte de la humanidad. Y a partir de Mumford, a partir de Kostov, comencé yo a pensar todo el tiempo en ciudad y literatura, no solamente a partir de Mumford y a partir de Kostov, sino a partir de Lawrence Durrell cuando escribe el Cuarteto de Alejandría y la ciudad, y él escribe, las personas que se hablan, de las que se habla en este libro son imaginarias, solo la ciudad es real. Y conecta entonces esa imaginación de Alejandría con otro gran escritor para el cual Alejandría es parte constituyente de su ser literario, que es Cavafis, a quien él se refiere constantemente como el viejo poeta de la ciudad de Alejandría. Y con Alejandría y ese paisaje del Mediterráneo construye un universo increíble que junto con Dickens, junto con Borges, junto con John Dos Passos, comenzó a mí a atraerme por el tema de la literatura y ciudad. Y es que de las ciudades siempre tenemos una idea. De las ciudades siempre tenemos una idea. Después descubrí que había todo un filón de crítica literaria agrupada bajo una denominación que se llama spatiality. Todavía no tiene un nombre en español, pero que proviene de Robert Talley, es su principal mentor en la Academia Americana,
y desde la Universidad de Limoges en Francia. Entonces, eh, me he dedicado desde mis estudios de licenciatura a pensar en esa relación en literatura y ciudad, sobre todo desde mi ciudad, exigua ciudad, incómoda ciudad, caliente ciudad, cada vez más caliente por la profusión de asfalto y concreto y poco verde, que es Santo Domingo. Y entonces decidí en un momento irme a la investigación sobre las representaciones y allá llegué a las primeras representaciones de ciudad que aparecen escritas, que son Geraldini, el primer obispo residente, fue Fray García de Padilla, no llega a venir a la, quien viene es Alessandro Geraldini, un hombre del Renacimiento, que cuando llega a la ciudad hace toda una visión propia del Renacimiento, exagerada por demás. Luego Oviedo, que dice que Santo Domingo es mejor que Barcelona. No pensemos en la Barcelona del ensanche de Cerdá, sino en la Barcelona del barrio gótico, porque sus calles son más anchas, decía él. Eran 6 varas castellanas que todavía mantiene ese tamaño en la zona de las calles de nuestra ciudad colonial. Y si ya vamos a hablar de calles, Juan de Castellanos, en sus elegías de los hombres de India, habla de la rectitud de las calles de Santo Domingo, en unas rimas que andan por ahí. Luego, la ciudad se conforma como un universo, porque la ciudad siempre es un universo. La ciudad, dice Aldo Rossi, otro gran teórico de la ciudad, arquitecto, porque he buscado hermanar el canon de los estudios literarios con el canon de los estudios urbanos. Y Aldo Rossi, y cito, la ciudad no es por su naturaleza una creación que pueda ser reducida a una sola idea básica. No se puede, no se puede. Es decir, la ciudad es muchas cosas, la ciudad no son solamente los edificios, la ciudad, y el mismo Italo Calvino hablaba en una de sus ciudades, de sus ciudades invisibles, hablaba de una ciudad que la gente comenzaba a hacer hilos, a tender hilos entre las casas, según fueran las relaciones que hubiese entre las personas de esas casas. Y luego cuando ya la maraña de hilos era tan impenetrable, abandonaban esa ciudad y la miraban desde lejos y fundaban otra ciudad en otra parte. Y la llanura se llenaba de esos hilos que eran las relaciones de la ciudad, pero ya no eran la ciudad. Y seguí buscando en la literatura esa razón, ese peso de Santo Domingo, eclosiona en Salomé Ureña, en César Nicolás Penson, como lo urbano, demandar lo urbano como ámbito de construcción de lo nacional. Eugenio María de Hostos criticaba lo ciudades, lo escribe en Chile, y decía, no hay en República Dominicana ciudades como pudieran llamarse propiamente, ¿no? Y hablaba de aldeas. Pero había esa demanda de la ciudad como lugar de la construcción de lo nacional. Hasta arribar a Tulio Cestero, que dice Marcio Magiolo en el prólogo a la antología de la ciudad en la novela dominicana, que es nuestra primera, y compone 2 novelas, o una novela y una noveleta, una novela de largo aliento, que es La Sangre y Ciudad Romántica,
Escenas de Santo Domingo de Guzmán Aprimada. Ambas se publican juntas en París durante el año 1914 y en estos dos textos es evidente la verosimilitud del paisaje urbano como sostén de la narración, muy influido por la crónica, Cestero, un modernista tardío, muy influido por la crónica modernista, muy influido por el naturalismo de Solá. Estas descripciones profundamente detalladas de la ciudad que la crítica ha señalado como un documento verdadero de la vida urbana en Santo Domingo en aquel entonces, como los olores, decía Emilia hace un momento, hablaban de la ciudad sucia, como si llovía todas estas basuras bajaban por las calles desde lo alto, porque hay que entender la topografía de Santo Domingo como parte constitutiva de su representación. Cómo esta misma imagen de ciudad que retrata Cestero aparece en otro texto que es una novela, que es una memoria, que es un account, que es un recuento, que es Navarijo, que tú mismo, José Enrique, has estudiado muy bien, de Moscoso Puello, donde esta descripción de la ciudad de Santo Domingo es profundamente detallada y verosímil. Y como quien conecta con la ciudad y la literatura, necesariamente conecta con toda la literatura, conectamos Santo Domingo con Uruk a 6.000 años de distancia, porque tanto Moscoso Puello como Cestero delimitan el territorio de la ciudad con la muralla, de la misma manera que Gilgamesh construye las murallas de Uruk. Y lo que queda fuera en Cestero, lo que queda, y en Moscoso Puello, lo que queda fuera de la ciudad es la montonera, el caudillismo, el general de la manigua, y lo que queda dentro de la ciudad es ese orden que siempre tiene que estarse construyendo en la historia dominicana. Luego, nuestra idea de ciudad se desarrolla conjuntamente con la ciudad, de ciudad representada, se desarrolla conjuntamente con la ciudad construida, y es un hecho de la naturaleza el que refunda la ciudad. Y podemos hablar de una refundación mítica de Santo Domingo, que es el ciclón de San Zenón en 1930, que aparece en el mito o en el esquema mitológico de la dictadura de Trujillo como hecho fundacional. La idea no es mía, la idea es de Andrés L. Mateo, que es uno de mis guías teóricos en la parte que atañe a la representación de Ciudad Trujillo. ¿Y qué pasa? Que, como bien dice L. Mateo, la novela no es un género favorecido en la literatura de propaganda trujillista. Pero hay una novela que se titula Kaunex, que es una novela de coming of age, un Bildungsroman, que tiene escena, que toma lugar en la ciudad Trujillo de la década del 40, específicamente a raíz de las obras del Centenario. Y contrapone esa ciudad antigua que aparece en Cestero, muy modernista, en Cestero, con aquellas imágenes de las ruinas de lo que él llamaba la ciudad de los colones, contrapuesto a los blancos edificios cuadrados
modernos de Ciudad Trujillo. Aparece el Jaragua, aparece una descripción del Jaragua, y es en Caunex donde aparece el primer account de la arquitectura moderna en la literatura. Eso es algo que yo afirmo a partir de lo que he investigado. Es el primer account de la arquitectura moderna en la literatura, aparece en Caunex. Esta novela de un diplomático trujillista, Sanz Lajara, que escribió varios cuentos y escribe esta novela que yo elegí introducirla en la investigación por la dimensión representativa de esa ruptura donde él contrapone la manigua y el desorden rural a la ciudad ordenada del Trujillato, y donde aparece el Hospital Dr. Martos, que era el campus 1 de la UNFU, que fue demolido hace unos años, donde aparece el Jaragua, donde aparece la ciudad universitaria, donde aparecen las mansiones de Gascue, donde aparece Ciudad Nueva, donde aparece la parte alta de la ciudad, de los cafetines, en una descripción casi cinematográfica. Y como dice el mismo San Lajara, la Trujillo Valdés, que hoy es la avenida Duarte, es la ciudad, es la calle grande de cuando la ciudad sea grande. Y habla de todo ese bullicio que caracterizó a esa ciudad que se despertaba de la aldea e iba hacia la modernidad. Luego está otro parteaguas después de la desaparición de Trujillo, que es la Guerra de Abril. La Guerra de Abril y la posguerra de Abril, con las representaciones de René del Risco en El Viento Frío. El Viento Frío, un poemario, único poemario que del Risco publica, y aparecen estas imágenes de la ciudad que muy espacial, es un poema muy espacial y que habla de altos edificios y de mirar la tarde desde lo alto y que nos remiten a la experiencia puertorriqueña de Del Risco. A partir de la guerra asume el poder Balaguer, que comienza a expandir la ciudad, y entonces comienzan a sumarse otros espacios a la ciudad que entonces van a aparecer en la literatura de Aurora Arias, Rita Indiana Hernández, Homero Pumarol, Fran Báez, sobre todo espacios que antes no aparecían en la literatura, como son los kilómetros, es decir, los kilómetros de la avenida Independencia, la carretera Sánchez, verdadera ciudad lineal, que entra entonces en la literatura a partir de Aurora Arias con un libro de cuentos que se titula Invis Paradise, o aparece en La Estrategia de Chochueca, o aparece en Fran Báez, o en Homero Pumarol, que dice que en aquel poema Jack Veneno ha muerto, que a Relámpago Hernández lo agarraron capeando en ciertos barrios de la zona oriental. Ya para concluir mi intervención, quiero hablar de cómo la ciudad se sigue representando, y quiero traer un libro de José Enrique del Monte, porque se sigue hablando de ciudad necesariamente, no solamente de la ciudad, desde los espacios, desde las otras identidades, sino desde el conocimiento de la historia, con Alquimia de Ciudad Perdida, Alquimia de la Ciudad Perdida, donde Del Monte hace una propuesta intertextual que mezcla fotografía, música, literatura y crea una alquimia
propiamente dicho, donde aparece George Sand, donde aparece Rómulo y Remo, donde aparece Nerón, todo en el marco de la ciudad histórica, planteando una fundación mítica. Importante señalar la aparición en estas literaturas que mencioné antes de identidades que no son las que tradicionalmente aparecían en las otras literaturas anteriores, el compromiso político, el cambio, el crecimiento, sino otras identidades con otras aproximaciones de género, con otras búsquedas, con otro lenguaje además. Esta literatura posmoderna, por demás, convive en el lenguaje de los nuevos espacios a partir de la década del 80 y se juntan con las alquimias de la ciudad perdida, porque al final, como decía Aldo Rossi, la ciudad es demasiado compleja para que se le vea desde un solo punto de vista. La ciudad crea la literatura. Nosotros decimos Londres y pensamos en una ciudad neblinosa. Decimos París y tenemos una imagen de París. Decimos Nueva York y pensamos en una imagen de Nueva York, aunque nunca hayamos ido, aunque nunca la hayamos visto. Lo mismo pasa con Santo Domingo, una ciudad insular, pero que ya tiene un peso importante en la región, una ciudad complicada, pero al final y al cabo una ciudad que genera poesía, que genera literatura, que genera narración, como lo generan todas las ciudades, desde Uruk hasta Brasilia. Muchas gracias, Marco. Bueno, gracias por por ese maravilloso resumen. Y ahora, si ustedes ven el chat de Facebook, como está lleno de comentarios, entrevistas de nuestros amigos y amigas que están conectados, quisiera hacer un poquito de resumen. Y es cierto lo que dijo Hochi. Hochi habla de que la ciudad está con nosotros lleno de símbolos y lo que hacen las ciudades particulares son sus habitantes. Y hay un factor que se llama la memoria del que fue por un día, la visitó, la memoria del que nunca ha ido y la literatura permite conocerla, y la memoria del que la habitó y que queda signada en esos tres elementos. Qué bueno que abundamos en términos de la historia de la ciudad y todas esas fortalezas que ha tenido la convivencia humana en la densidad de un territorio. Nosotros en la literatura dominicana no hemos todavía tenido bueno, es una pregunta, es decir, si nosotros hemos tenido en la literatura dominicana un Macondo o un Yoná Pataupa creado por algunos de los escritores, o si todavía nosotros estamos basándonos en la narrativa en ciudades concretas, es decir, en Santo Domingo, en Azua, Baní, en Santiago. ¿Qué me pueden decir en ese sentido? Mira, Nitia o Marcos, cualquiera de los dos pueden hablar. Mira, crear un universo a partir de una invención literaria, como ya tú mencionaste a Faulkner y a García Márquez, es perfectamente posible. Sin embargo, las representaciones de Santo Domingo siempre son genéricas, en el sentido de que muchas veces podemos negarla por el nombre. Por ejemplo, Aurora Arias en Emoticons no se refiere a la ciudad como Santo Domingo, dice ciudad. Le pone un nombre genérico, ciudad. Porque al final y al cabo se convirtió en una ciudad genérica. El ámbito de lo mágico queda soslayado en la representación urbana de Santo Domingo por una razón. Trascendió
a que la novela que se cultiva entre el año 60 y la década 90 siempre trató acerca de la dictadura. Es decir, nos concentramos en tratar de exorcizar a través de la escritura, y tú te encuentras Materia Prima, de abril en adelante, la biografía difusa de Sombra Castañeda, El hombre del acordeón, son textos de Veloz Maggiolo, que se concentran en narrar la dictadura. Luego tienes una novela importante desde el punto de vista urbano, que es Solo cenizas hallarás, pero está entre 1961 y el ascenso al poder del PRD en el 62. Es decir, que se marca dentro de ese ámbito. Luego, Rita Indiana rompe ese paréntesis. Y por primera vez, y cito a Arturo Victoriano con Justicia, aparece un libro que no habla de Trujillo, narrando algo concreto del momento. Y Trujillo no está como tema. Es sintomático, ¿no? Entonces, todas las representaciones de Santo Domingo han sido muy concretas. Emilia, ¿qué tú tienes que decir? Sí, nosotros, yo creo que Macondo es una referencia en la literatura Comala, también latinoamericana, está Comala, está en otras ciudades también. extraordinaria, Comal y todo eso, pero realmente nosotros no hemos hecho nada parecido. Efectivamente, hemos trabajado con los espacios de una manera muy específica. Quizás queda pendiente en la literatura dominicana el poder construir un lugar imaginario con la suficiente carga cultural y emocional dominicana que pueda ser consumido como propio por nuestra gente, por nosotros mismos, que podamos identificarlo como podemos, por ejemplo, captar lo que es Macondo a través de la narrativa que hace Gabriel García Márquez. Se habla mucho de la literatura dominicana relativa a Trujillo y escucho incluso algunas quejas de que hay quienes dicen que se ha escrito mucho sobre Trujillo y, y es verdad que se ha escrito mucho sobre Trujillo, pero creo que todavía se va a seguir escribiendo porque hay muchos aspectos de la dictadura que todavía no se han tratado y que son interesantes y que son incluso colaterales a la dictadura y que reflejan lo que fue ese mundo y el impacto que tuvo en la vida dominicana e incluso en el exterior. Y también hemos tenido en muchas de esas narrativas de la época de Trujillo, pues referencias a lo que era el ambiente del momento, a las ciudades de esa etapa, pero también algo que es muy interesante, a la atmósfera que se vivía. Y yo quiero insistir mucho en la atmósfera, porque creo que cuando un autor o una autora tiene la capacidad de transmitir y conmover, reconstruyendo la atmósfera a través del manejo de las emociones, pues logra algo realmente extraordinario. De modo que hay que ver qué va a pasar porque tenemos generaciones de narradores y poetas coexistiendo en este momento que vienen de diferentes años, ¿no? Y por tanto sus experiencias, sus expectativas son totalmente distintas. Y creo que esto enriquece mucho la literatura. También tenemos que tomar en cuenta, porque creo que el realismo mágico es un gran referente literario para todos y de alguna manera no nos desprendemos todavía del impacto que causó el realismo mágico, pero también tenemos que entender que ya el realismo mágico cumplió una etapa que fue importantísima para la literatura, que disfrutamos también, pero que ahora toca trabajar desde otros ángulos. Yo creo que eso es lo que se está explorando, ¿no?
Que sea mejor o peor, no lo sé, eso se va a decantar con el tiempo. Creo que hay que esperar para hacer esos juicios, ¿no? O sea, ahora podemos ir explorando, viendo a ver qué está pasando, cómo se están manejando las narrativas, los autores, cuáles son las claves que están manejando. Eso es parte de la experiencia. Oye, Dime. Ochi, ¿quieres abundar algo sobre eso? O No, yo no. tengo una pregunta, comentario, independientemente de ese tema, cuando tú me Ok, permitas. perfecto. Yo quería mencionarles algo que ustedes no recordaron, y ese libro Cosas Añejas. Yo creo que Cosas Añejas inaugura toda una narrativa de la ciudad. En el caso particular de cuando Bueno, hicimos investigaciones sobre la arquitectura de la ciudad del siglo XIX, pues Cosas Añejas nos transportaba y podíamos eso mismo, caminar por esa ciudad bajo la yo lo sombra, sin mencioné, iluminación, yo lo mencioné. etcétera. Es una cosa bastante importante cómo esa narración nos permite reconstruir el espacio. Es importante Sí, porque claro. incluso ahora que estamos viviendo el cine dominicano, tratando de hacer películas de cine, a veces uno echa mucho de menos ese espacio referencial, ese manejo de los hitos, ese manejo de los símbolos y de los elementos que pueden identificarnos a todos en un momento determinado de la historia de la ciudad. A veces las películas nuestras se quedan en un plano, en un solo plano, y todavía no hemos logrado, a mi juicio, esa profundidad de lo que es el espacio-tiempo en la ciudad. Y eso tiene mucho que ver con la narrativa y con la poesía. Tenemos un trabajo que hacer en ese sentido, de que la ciudad no solamente sea un lugar de que tú coloques al personaje y que el personaje recorra la ciudad y describa algunos puntos, sino que ya la misma ciudad forme parte intrínseca que sea un personaje en sí mismo. Eso sería un trabajo de construcción muy importante para nuestra historia urbana. Oye, ahora te doy la palabra. No, quería dos cosas rápidas. Una es un comentario y la otra es una pregunta. Eh, Marcos, muy apropiada tu conexión de Cavafis y Alejandría. Fíjate qué interesante lo que se da en Cavafis es que si él persigue Ítaca en su magistral poema como el lugar donde él quiere regresar y debemos regresar y siempre se regresa, en ese poema sobre Alejandría, él no quiere irse de Alejandría. No, Quiere irse y no quiere irse. ¿Ah? Fascinante fascinante, ¿no? ese rejuego entre esos Eh, dos poemas. la obra de Cavafis está imbricada con Alejandría. Con Alejandría. Sí, sí. Y Bueno, bueno, pues la pregunta era, bueno, para ambos, es que cuando ustedes hablan de los límites y los símbolos de la ciudad en la novela, y hablamos de límites porque ustedes hablaron de linderos, de espacio, de muralla. Es interesante que Andrés L. Mateo, que no lo mencioné, pero merece tanto mérito como cualquiera, en ese ensayo de la literatura en la ciudad de Santo Domingo, él plantea que la metáfora más prevalente en la literatura dominicana es el río Sama. Y Soledad dice que además de eso, en el ensayo que yo cité, ella considera que son los barrios extramuros. Entonces yo me pregunto, escuchando a Emilia hablando de las imágenes de la ciudad que ella buscaba, el malecón, etcétera, qué interesante de que estos ensayistas vean el límite de la ciudad, río y los barrios extramuros, como lo más prevalente en la literatura dominicana en el aspecto de la ciudad. No sé qué ustedes piensan sobre eso. mira, es una ciudad que le ha costado mucho entenderse que forma parte de un borde marino. O sea, Santo Domingo siempre ha sido muy territorial, mediterráneo, es decir, el río es una puerta de conexión y el mar, algo que la gente evitaba por muchas razones, por el salitre, porque eso era la parte que menos costaba en terreno, etcétera. Y para que nosotros entendamos nuestra insularidad, quizás el malecón nos permite recordarlo. Hay autores que han sido sobresalientes en el manejo del malecón, como fue el mencionado Enriquillo Sánchez. Enriquillo Sánchez dedica muchos poemas al malecón nocturno, ese malecón de la bohemia de la ciudad, sus misterios y todo eso. Y a Guivia, Guivia Exactamente, como la metáfora del lugar de la exactamente. época, bohemio y la ensoñación, ¿no? Claro, en una novela muy que nosotros siempre tenemos que mencionar por la crítica que ha tenido, que es La Fiesta del Chivo.
Hay una descripción de Santo Domingo interesante de un autor de esa categoría que describe a Santo Domingo bulliciosa y todo eso, pero uno de los capítulos narra ese malecón en cuando estaban los complotados dentro de los vehículos, esperando que pasara el dictador. Y ahí todo ese ambiente de la noche, la luna, etcétera, etcétera. Hay un acercamiento en ese sentido también. Marcos, ¿puedes abundar? Sí, mira, el tema del límite, como dice el doctor Hochi, el tema del límite en la literatura Ya dominicana. estamos bajando de profesor, doctor Herrera a doctor Hochi. Me gusta. No, Vamos a terminar en Hochi en un momento dado, pero me gusta. yo tengo un querido compadre que es médico y me dice, oye, los cardiólogos son los verdaderos médicos. Nosotros lo que estamos inventando con la gente. Así que mi respeto. Eh, decíamos, decíamos que el tema del límite, hay que entender que Santo Domingo es una ciudad muy nueva, porque nosotros hablamos de Santo Domingo, la de los 500 años, pero del Parque Independencia hacia acá, la fundación de esa ciudad data de 1883. Es decir, Cuando se abrieron las murallas. efectivamente, en términos de ciudad, la semana pasada. El río Sama, que aparece en Cestero siempre como límite, y en una de las escenas de Ciudad Romántica, el protagonista mira del otro lado del río, antes de morir de un tiro en el pecho, del otro lado del río, un ingenio. Era la ruralía. Luego, la poetización de Osama se da en diferentes textos. El que mejor recuerdo ahora es ese magnífico poema de Juan Sánchez Lamus sobre el río Sama. Y en Cestero, en la muralla de la ciudad, aquí al sur, aparece también como un límite. Y como dice José Enrique, algo que está fuera. En aquel entonces hay un comedor, un cuchitril donde comen. Alrededor de lo que es el Obelisco Hembra había un barrio de tolerancia que se llamaba Ponce. Se llamaba Ponce. Ahí después tuvo el Matadero. Esa zona a mí me es muy cara porque mi familia es de Ciudad Nueva, fundadores del barrio, aparece en el libro de Marcio Veloz, del papá de Marcio, Veloz Molina, papá de Marcio Veloz Magiol, La Misericordia y su contorno. Nosotros somos fundadores del barrio y esa zona entonces aparece como ese límite también. Luego, el tema de los barrios extramuros es tímido en la literatura. Tímido, y vuelvo y digo, en la novela de Emilia comienzan a aparecer, en la de Marta Rivera, he olvidado tu nombre, viene y va de la zona colonial hacia afuera. Y es en Aurora Arias donde los kilómetros, que es una verdadera ciudad lineal, aparecen con este tema en este cuento, Invis Paradise. Pero hay ahora un movimiento, Marco, de los escritores mucho más jóvenes que ya están tomando la ciudad como elemento. Claro, no. Luis Reinaldo Pérez, por ejemplo, es uno de ellos. Luis Reinaldo, en Fran Baez, no vuelva por el 12, Luis. ¿Cuándo iban a aparecer el kilómetro 12? No vuelva por el 12, Luis. Fran Baez, Homero Pumarol, Reynold Andújar, toda esa playa de escritores jóvenes comienzan a aparecer. ¿Tú sabes qué espacio no ha aparecido en la literatura que yo sepa? La feria. El mall. No, la feria aparece. La feria aparece, René del Rico, en El Viento Frío. El mall, los malls no aparecen.
No hay una literatura de mall todavía. Bueno, ¿Por qué? No sé, la burguesía no Emilio, escribe, no sé. arranque, Emilio. Pero no hay una literatura de mall. Es muy reciente también, Marco. Es muy reciente, no hay una estética, Y no hay se una han... ciudad, y hay una ciudad que se ha ido perdiendo, Marco, porque la ciudad del 60 al 90, esa ciudad ha cambiado drásticamente y esa memoria que podía tener esa generación no ha quedado en narrativa, se ha perdido. Ahora tendría que venir una evocación de lo que fue para reconstruir esa ciudad. Hay que buscar una evocación de lo que fue. Cuando yo llego al pantalón de la César Nicolás Penso, Pedro Enrique Ureña, que tomo la César Nicolás Penso, le digo a mi hijo siempre, estamos entrando en Ciudad Trujillo, o en lo que queda. Porque ese era el límite de la ciudad. En el año 61, a la noche del 30 de mayo del 61, ese era el límite de la ciudad. Hay cosas que me sorprenden de la narrativa local. Por ejemplo, ya han mencionado Moscoso Puello, en el libro Cañas y Bueyes, hay el primer capítulo es una joya descriptiva de lo que es el paisaje del este, con todos los detalles, en el día, en la noche, el silencio, los árboles, la penumbra, lo denso que era ese lugar, los misterios que había. O sea, él inicia su novela con esa densidad y sin embargo, ese nivel de detalles es lo que quizás todavía no se ha construido en la ciudad de Santo Domingo en la literatura, es una tarea pendiente. Ese despiece de los componentes urbanos en una narrativa todavía no está. Hay nombres, lugares, avenidas, etcétera. Nos pusimos a narrar Trujillato. Tomás Hernández Franco, por ejemplo, es un gran escritor. Sus primeras narrativas y su primera poesía es cuando estaba en París y todo lo desarrolla en París, caminando por París, los personajes de París, todo en París. Y cuando llega a República Dominicana, su novela entonces es rural. Viene de nuevo al caciquismo, tiene de nuevo esas cosas, y no tiene el imaginario urbano. O sea, porque Hernández Franco parece que escribía lo que estaba viendo. Exacto. Además, París era una fiesta, decía. No ha mencionado a Pedro Peix y su calle El Conde. Pedro Peix, lo que pasa, bueno, Pedro Peix sigue reproduciendo los espacios del Conde. Sí, Pedro Peix es absolutamente necesario. Sí. Narrador. Se mete en el bajo mundo. Se mete en el bajo mundo. Pero básicamente los espacios de la zona. Exacto. Porque ese era su imaginario. O nos quedamos en la zona o narramos el Trujillato. Cuando salimos ya a partir de la década del 90, comenzamos a introducir los otros espacios. Emilia, ¿tus espacios son Santo Domingo o tus espacios son de tu ciudad natal en el sur? ¿Cuáles son tus espacios preferidos para la narrativa? Bueno, salvo en Cenizas del Querer, que es mi novela Azuana, mis espacios son básicamente urbanos de Santo Domingo, pero también yo exploro espacios internacionales. Por ejemplo, en la novela Oh Dios, que es una novela que se desarrolla en diversas capitales y en diversos lugares. Bueno, yo ahí me empleo en narrar acontecimientos que suceden en diferentes lugares. O sea, yo no tengo un espacio preferido como algunos escritores que hacen de un territorio su espacio de creación. Yo en eso soy varío mucho porque me interesan muchos temas. A mí me interesa, por ejemplo, el tema histórico y lo he trabajado y lo sigo trabajando. Porque tengo novela histórica y ahora mismo estoy trabajando una novela histórica, pero también me encanta el espacio citadino, me encanta trabajar con el tema contemporáneo y lo hago, y tengo obras sobre el tema contemporáneo y tengo cuentos. O sea que no tengo un espacio preferido. A mí lo que tiene que ocurrir es que el tema me desafíe, que me enamore, que me conquiste, ya sea del pasado o ya sea del presente. Dime. Tu primera novela, El Crimen Verde, sí. Que fue aquel famoso que ya nadie recuerda, asesinato del griego,
que Sí, vivía de era de aquel lado, origen ¿verdad? griego. Sí. De origen griego, pero el tipo en vivienda, esa zona de por ahí. Esa novela es urbana también y se desarrolla en Santo Domingo, es una novela negra. Y claro, todo se desarrolla básicamente en Santo Domingo. O sea que yo me muevo en con diferentes temas. Lo importante es que el tema me desafíe, que yo sienta en un momento determinado que ese tema es mío, que me pertenece, y yo me apropio de él y entonces comienzo a trabajarlo. O sea que, Como ha dicho Hochi, la ciudad es múltiple. Hay muchas ciudades en esta ciudad, o sea, no hay un solo Santo claro, Domingo. claro. Si hacemos un ejercicio un día y nos vamos y tomamos el malecón comencemos por la intersección que queda con la Abraham Lincoln y vas bordeando toda la costa y atraviesas la avenida del Puerto y cruzas el puente de Pontones y te vas por Villa Duarte y entonces la avenida España y tomas la Charle de Gaulle y da vuelta a la Charle de Gaulle y termina en la avenida Jacobo Masluta y entonces terminas ahí de nuevo en la República de Colombia y te conectas entonces de nuevo en la Abraham Lincoln. ¿Cuántas ciudades nos vemos ahí en ese recorrido? Y es la misma ciudad. ¿Cuántos escenarios diferentes? ¿Cuántos posibles motivos para hacer una novelística de nuestra ciudad, de esa diversidad? Alguien me decía, esta ciudad cambia de ambiente de una cuadra a otra. O sea, no hay una ciudad homogénea. Tú no puedes sentirte que estás en la ciudad de Santo Domingo, sino en las ciudades de Santo Domingo. Y ahí creo que esa homogeneidad se perdió en el 65, sí, es posible con cuando ese. comenzó la gran expansión. Sí, una expansión que fue más rápida la expansión que el control o la programación de lo que iba a suceder. O la programación de la ciudad. Es decir, De la ciudad. la manera fragmentaria en cómo creció la Avenida Independencia desde la feria hasta el 12, la 27 de febrero, hecha de cosas sin escala. Sí. El mismo polígono central, que ahora es que está tomando una escala homogénea con las torres, pero igualmente entonces saturada, con una granulometría. No, es terrible. Hay que preservar imaginarios y paisajes. No quisiera ver el momento en que grandes torres suban mucho más alto que la posibilidad de ver el mar desde la Avenida de la Salud, de la Avenida del Paseo de los Indios. Si no se controla Sí, eso, de repente ese paisaje de esa avenida, en ese farallón, la vamos a perder también. Si se mantiene esa escala, la tendremos. Si no, la vista será un lujo que solamente será apreciable desde el malecón. Bien. y a propósito de esas torres y de los muros que hablaban, esa paisajística urbana que todavía no la percibimos en la narrativa, pues yo creo que está pendiente, señores, porque tenemos zonas que se han transformado totalmente con las torres de lujo. Y ese es otro Santo Domingo, con otra forma de vida, con otros Aparece en algunos cuentos de Armando Almanzar. Sí, Armando Almanzar los cuentos del Capitán Cardona. Exacto. Sí, suelen aparecer. Pero me refiero a la vida de ahora en esos ambientes. Claro. ¿Entiendes? Porque hay una dinámica que va cambiando de una manera extraordinaria y la vida de la gente en esos edificios altos no es la misma de hace 10 años, ni de hace 8. O sea, hay una sofisticación en la forma de vida de unos sectores del país que, bueno, tendrán en su momento que ser reflejados también en la literatura. Yo creo que tendremos que dar testimonio, ¿no? Yo quería decir que el tema que ustedes están hablando justo ahora es fascinante y iba a traerlo a colación hace un rato. Yo pienso que la culpa de que la ciudad de Santo Domingo no haya sido reinventada y no se mantenga como imaginario en la literatura contemporánea dominicana, excepto en los que ya se mencionó, es culpa de la desarquitectura, o sea, la destrucción de la ciudad. Estamos hablando aquí de destrucción física, edificios, la orientación visual, toda la destrucción de Gascua, la destrucción de todo lo que es el entorno de la ciudad tradicional, con torres y elevados y comercios y el desenfreno de cemento que va para arriba nada más. Indudablemente eso es un
cristal muy grueso en el imaginario de un escritor, que por un sentido puede ser bueno porque te permite remitirte a la memoria y a reconstruir. Nosotros publicamos en Plenamar hace un mes unos textos espectaculares de Marta Rivera sobre su niñez en Gascue, espectaculares, inéditos. Y eso es una de las pocas ventajas de esa desaparición. Pero las grandes desventajas es que, señores, ustedes van a Montevideo, Uruguay, un país más pobre que nosotros, y ustedes pueden ir a Montevideo de los 40, los 50, los 60, los 70, los 90. Y lo encuentras. Lo encuentras ahí. Madrid igual, París igual, Nueva York igual. Nosotros no disfrutamos eso, porque ha habido una desaparición absoluta y radical, caótica, del escenario existencial de la ciudad. Bueno, nosotros... Obviamente la literatura se afecta directamente con eso. Yo creo que estamos viviendo en una ciudad en transformación, un auge, bueno, descontrolado, pero es una transformación, de manera que la ciudad como la conocemos, como decía Borges, ya no existe. O sea, es un asunto de segundos y solamente queda la palabra, o sea, la ciudad bajo palabra, para apropiárnosla. La literatura, la poesía tienen una responsabilidad fundamental para contribuir con esa memoria espacial que debemos tener los dominicanos. Esto es un tema apasionante. Podremos pasarnos horas y horas hablando de eso. Yo voy a hacerle la misma pregunta a los tres para cerrar el diálogo, este diálogo transversal que les aseguro que ha sido fascinante y memorable. Voy a empezar por Jochi, que fue el primero. Si tuvieras que irte definitivamente para no volver a Santo Domingo, ¿qué te llevarías de la ciudad en tu imaginario? Bueno, ya yo hice eso y regresé. Pero volviste. Yo nací en Santiago y me fui de Santiago a los 23 años de edad. Y a pesar de Santiago no ser una ciudad con vista al mar, no es una ciudad marítima, toda mi vida en mi pensamiento literario, cultural y memorial y lo que fuera, el mar ha sido una constante. Y ahora, casi 6 años viviendo en Santo Domingo, alguien me preguntó en una entrevista recientemente qué es lo que yo más he querido hacer o he hecho durante la pandemia, y es ver el mar. Entonces, el mar es la respuesta. O sea, eso sería lo que me llevaría al hombro, y si no me lo puedo llevar, pues lo que más falta me haría. Qué bien. Emilia. Yo me llevaría a la memoria de la ciudad colonial, que yo amo mucho. Qué bien. Y por lo menos está limitada. ¿Sabes cuál es el tamaño exacto de la ciudad colonial y sus elementos? Sí, yo creo que esa carga, para mí tiene una gran carga emocional. Y luego toda esa memoria acumulada, para mí es algo extraordinario. Yo disfruto mucho recorrer la ciudad colonial cada vez que puedo hacerlo. Bien. Marcos. Blonda. La vista del mar desde el Obelisco hacia el faro, esa punta, caminar sobre el rompeolas y quitarme la camisa, como hice una vez allá en la punta. Eso me llevaría. Que está más chiquita la punta, porque se ha ido comiendo el mar. Se ha ido comiendo, pero ahí hay ciudad, ahí hay algo único, que es la visión de esos pescadores, el mar que rompe, te invita a tú quitarte la ropa y coger sol como ningún otro lugar de Santo Domingo. Además te lo permite, porque si te quitas en el Parque Colón, como hice yo hace unos meses en Washington Square, de una vez viendo un policía y te dice, mire, evítase. Entonces, ahí tú puedes hacer eso, tú puedes quitarte y sentir que el sol te da y sentir esa ciudad. Además, la ciudad te queda a la espalda, lo que te queda al frente es el mar, el bullicio te queda ahí atrás y tú lo puedes ignorarlo, pero el mar te queda así, tú lo ves allá y te pierdes y dices, bueno, aquí estamos, este es mi lugar en el mundo. Para eso es una ciudad, para entender tu lugar en el mundo. Así es. Yo me lo llevaría a ustedes tres para tenerlo como personaje dentro de una narrativa mía. Así que, señores, gracias. Muy buenas noches a todos los que han estado conectados con nosotros, agradeciéndole que tengan su presencia continua en estos diálogos transversales.
Como toda la semana, los miércoles a las 7, nos reunimos aquí con temas que tienen que ver con la ciudad y con aquellas cosas que forman parte de la vida de la ciudad. Hoy hemos tenido un diálogo extraordinario, la ciudad bajo palabra, con 3 personas que utilizaron la palabra hasta más no poder, como fueron Jorge Herrera, Emilia Pereira y Marcos Blonda. Muchísimas gracias por su participación y agradecido eternamente de la Fundación Eric Walter Pan a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias por la invitación. Emilia, Jochi, un abrazo Gracias. grande. Bye. Bye. Gracias.